Buen mediodía para todos y para todas. Estamos arrancando en este lunes Bonavita en 530. Hasta las 14 nos quedamos, iba a decir hasta las 13, pero no, vamos a hacer hasta las 14. Nos quedamos al aire aquí en la Radio de las Madres. Gustavo Hoffman está en los controles técnicos. Bienvenido, Gustavo. ¿Más querés? ¿Ahí? ¿En serio? ¿Más ahí? Está Mariana Collante en los controles centrales, perdón. Un poco corriendo está por acá en producción, por supuesto, con Lucho Murad. Vicente Castro es nuestro operador de streaming. Bienvenido, Vicente. Manon Sanseverino, ahí un pavón en las redes sociales. Buenas, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando la semana, arrancando el lunes. Vieron que a nosotros nos gusta arrancar el lunes al mediodía porque somos así de rebeldes, con mucha data, por supuesto, en este mediodía. Y en esta semana hacemos un pequeño repaso. Previo al repaso, quiero contarles que en la ciudad de Buenos Aires en este momento tenemos 25 grados, el cielo está mayormente nublado, dice que se vienen los chubascos, vamos a tener alguna lluviecita, más que nada hacia la tarde o tarde-noche. El Servicio Meteorológico Nacional así lo anuncia, hay alguna alerta. Atenti zona del AMBA, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, porque está prevista la caída de granizo incluso. 29 la máxima para hoy, 31 para el martes, 27 para el miércoles. Te tiro un anticipo de cómo viene la semana. Atenti también que nos están escuchando en este momento en Bahía Blanca, 30 grados la temperatura, 31 la máxima. Allí cielo algo nublado, no se anticipan tormentas ni nada por el estilo. Como todos los días, 832 000 530. Ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres y estamos saliendo vía streaming a través del canal de YouTube Somos Radio AM 530. En este mediodía y en esta semana, sobre todo, por supuesto que vamos a estar con la mirada puesta en lo que sucede en el Congreso, porque sigue el tratamiento, por un lado, de la ley de bases, que está muy cerquita de, efectivamente, la ley de... Mirá qué regreso, qué retorno que tuvo la reforma laboral. Después vamos a hablar igual de lo que fue la ley de bases, porque por eso se me escapó. Que el viernes, si todo le sale bien al Ejecutivo, se transformaría efectivamente en ley en el Senado. Está preparando Javier Milei lo que será la apertura del año legislativo. El presidente va a llegar a la apertura de sesiones ordinarias del próximo domingo con esto es lo que él espera, ¿no? Con la ley, la reforma laboral sancionada. Vamos a ver qué tiene preparado para ese discurso del domingo. Por supuesto que estará allí su hermana, los principales integrantes de la mesa política de Javier Milei, que llega, digamos, triunfante para lo que es el discurso libertario y los diferentes logros legislativos, y en un contexto económico, digamos, muy pero muy complejo. No podemos hablar de triunfos en ese sentido. Después venimos siguiendo un derrotero de empresas que cierran, empresas que despiden. Hoy tengo varias para mencionar, pero en particular la cosa se está poniendo complicada con los dueños de FATE, porque saben ustedes también que son los dueños de Aluar, y el gobierno levantó una medida antidumping para el aluminio, pese a que había un pedido explícito de Aluar para que pudieran prorrogarla, y esto le abre el juego a otros productores, por ejemplo a China, algo que preocupa bastante a la gente de Aluar, que hoy por hoy es el único productor de aluminio en la República Argentina. Atenti, vos ricachona, que todos los mediodías sintonizás la Radio de las Madres, evasor, héroe, porque finalmente hubo un masivo cierre de expedientes por evasión a raíz de la sanción de la ley de inocencia fiscal. Expedientes que cayeron de asientos, según trasciende, asientos, no se cayó del asiento, se cayeron de asientos, a 13 días de lo que fue
efectivamente la sanción de esta ley de inocencia fiscal que elevó un 3000% promedio los montos mínimos punibles y entonces, bueno, hasta aquí el que era investigado por haber cometido algún tipo de delito de evasión, de repente se encuentra con que se cae absolutamente todo. Y el gobierno sigue con la concesión de rutas nacionales, autorizó en este caso la licitación de más de 3.900 kilómetros. Si tenemos tiempo vamos a ir al detalle de este tema. Hablaba recién de economía y de las importaciones y después de un fallo de la Corte de Estados Unidos queda Argentina en una situación bastante, ¿cómo decirlo?, inesperada. ¿Por qué? Porque obviamente hacen grandes esfuerzos para demostrar que Argentina es la favorita de Estados Unidos en Latinoamérica o en el sur de América al menos, ¿no? Pero el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos dejó a Argentina con más aranceles de los que tiene Brasil, por ejemplo, o de los que tiene China. Es decir, a los comunistas parece que en este momento les estaría yendo un poquito mejor, comunistas lo digo entre comillas, un poquito mejor que a la Argentina con Estados Unidos. Y por otro lado, hoy también vamos a detenernos aquí, que es en particular la no llegada de fondos de Nación por los que fueron los incendios forestales de este verano, y el discurso nos ha dado una clase el diputado Adrián Rabier de lo que podemos esperar del Estado y de lo que podemos esperar del mercado. Incluso hay una nueva definición de mercado, te va a sorprender, te lo voy a contar en un ratito. Y miraremos hacia México porque hay preocupación total, han suspendido las clases y se encuentra en estado de alerta máxima, por supuesto. Si ustedes vieron en las redes, en los medios de comunicación, los videos son muy impactantes de todo lo que pasó después del asesinato del Mencho, de este narco que era uno de los el más en realidad buscado en un operativo conjunto con Estados Unidos y con México. Ahora desplegaron operativos militares en al menos 20 estados y se preparan para responder a lo que creen será un contraataque del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que estos son algunos de los temas que tenemos preparados para compartir con ustedes en esta jornada. Vamos a ir sumando voces a lo largo de estas 2 horas. Si te sumás, vos también, que te espero en el 1132 000 530. Tenés 40 segundos, un minuto para contarnos cómo fue tu fin de semana, cómo viene la semana, qué temas te preocupan. Vamos a hablar hoy de la ley de glaciares, ojo, porque parecía que estaba ahí como un poquito fuera de agenda, rezagada, y vuelve a la agenda. Es un tema prioritario, les diría, para el programa económico de Javier Milei y para los compromisos que tienen, sobre todo con Estados Unidos. Así que esos serán los temas del día. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando y lo hacemos de esta manera. Bonavita, en la 530.
Que la gente está tomando menos cervezas, y la gente está tomando menos cervezas, y entre las plantas que están anunciando lamentablemente ajustes y despidos hay dos marcas importantes. Ahora te lo voy a contar, antes me voy a la calle con Martín Suárez. No podemos revertir esto, Martín. No, a mí no me incluyas dentro de esa lista de gente que toma menos Podemos cerveza. hacer muchos esfuerzos, pero me parece que no va a alcanzar para revertir el malestar de la industria. Yo como periodista serio no debo faltar a la verdad en este tema, por lo menos, ¿viste? Okay. No. Excluime de esa lista. Perfecto. Escúchame, ¿dónde estás? Bueno, te cuento, estamos en el barrio de Retiro, más precisamente a metros del Ministerio de Educación de la ciudad, dentro de lo que es el barrio Padre Mujica, Feli, Sí. porque maestros y maestros de aquí de la ciudad de Buenos Aires se movilizaron hacia este lugar para rechazar más de 50 despidos de docentes de escuelas públicas que realizó en las últimas horas el gobierno de Jorge Macri. Se trata de trabajadores de la educación que realizaban sus tareas en un programa que era muy positivo, por lo menos desde que se creó allá por el año 1998, que servía para acompañamiento pedagógico y de alfabetización, así Sí. se dice, vamos de vuelta, Sí. alfabetización, que era para los pibes que tenían problemas de lectura. Bueno, acompañaban a los maestros, hacían un seguimiento riguroso de toda la alfabetización de los chicos y los sacaban adelante. O casualidad, esos maestros estaban en las escuelas más postergadas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dice el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es porque no realizaron un curso, que están cesanteadas estas maestras, pero lo grave de todo esto es que le habían prometido que si no realizaban el curso este año, lo podían hacer más adelante. ¿Por qué? Porque muchas de las maestras que fueron despedidas, Feli, y aquí está lo grave, estaban embarazadas, con licencia médica, estaban con licencia por maternidad, quedaron sin trabajo de la noche a la mañana, se enteraron a último momento cuando aparecieron las listas mediante conexión a internet, y no saben qué hacer ahora porque están realmente desesperadas. Bueno, fue multitudinaria la movilización hacia el Ministerio de Educación de aquí de la ciudad de Buenos Aires y hablamos con Ailén Beraldo, que es docente de este programa de alfabetización e integrante de la comisión directiva del gremio docente ADEMIS, que nos daba más detalles sobre la situación que están viviendo. Bueno, estamos ahí. A ver, ¿escuchamos? Cesanteadas tienen. Entre las compañeras cesanteadas tienen justificativo de por qué no hicieron el curso. O sea, en su gran mayoría había compañeras con licencia médica, con superposición horaria, porque quizás estaban estudiando otra cosa y de repente les surgió este curso como impuesto, pero tenían otra carrera en curso y no podían ir. Pero también algo muy grave es que hay compañeras que estaban cursando una licencia por maternidad y a quienes le habían prometido que se iba a abrir una nueva corte para que puedan hacer el curso este año y titularizar. Tenemos compañeras que tenían una licencia por maternidad, que estaban por parir a sus hijos y por no haber hecho ese curso, hoy el castigo es despedirlas. Igualmente el gobierno con ustedes no habló todavía, no les explicó los motivos reales de los despidos, ¿no? Claro, ahí es donde nosotros necesitaríamos una reunión con el gobierno para que nos aclare primero las razones, porque lo que les llevó a las compañeras es que otra persona titularizó el cargo que se encontraban trabajando, ¿sí? Lo que nosotros pudimos recabar es que el factor común entre todos los compañeros y compañeras es que no habían, en su mayoría, hecho el curso ni el examen por distintas razones. Ahí está lo de razones de licencia por maternidad, por enfermedad, etcétera, o porque no estaban en condiciones de realizarlo, porque no eran interinos, sino suplentes. O sea, no podían presentarse al acto público ni hacer el curso. Nosotros desde el sindicato lo que sostenemos es que es un vaciamiento encubierto porque no hay seguridad al día de hoy de que efectivamente esos cargos los hayan tomado otras personas. Es un argumento, ¿no?, el del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de haber despedido a estas docentes, más de 50 maestros y maestros del programa Maestros más Maestros, que acompañaba a los chicos en su alfabetización. Mirá, es un recorte directo, Feli, porque hay solamente 220 docentes en este sector, de los cuales aproximadamente 100 están en un estado de precarización terrible, son del programa socioeducativo, están de manera interina, no tienen los derechos laborales que tienen los que están en planta permanente. Bueno, una situación realmente lamentable y repito, no es casualidad
que este sector de la docencia se dedique a trabajar con las escuelas más postergadas, ¿no? Claro. Mayor precarización y ajuste para quienes más lo necesitan, como es costumbre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Debería estar prohibido precarizar docentes y, por supuesto, echar docentes embarazadas, digo, siguiendo la fórmula de Macri Jorge, en este caso, que dijo que debería estar prohibido vivir en la calle. Totalmente, y aparte te sumo otro dato, el sector de docentes socioeducativos, por ejemplo, están tan precarizados, son contratos basuras, con salarios muy, pero muy miserables por abajo de la canasta básica de alimentos, son tan precarizados que, por ejemplo, en época de pandemia, mandaban a los docentes a realizar tareas de agente de tránsito, los metían en cualquier lugar. ¿Me estás diciendo en serio? ¿Mandaban a los docentes a hacer tareas de tránsito? Sí, entre otras cuestiones, ¿no? A pintar la calle, a pintar los tachos de basura, o sea, una situación realmente deshonrosa para aquellas personas que se dedican más de 5 años de su vida a estudiar. Obviamente, que nadie esto. Malinterpreta, no es una deshonra trabajar en tránsito ni cartel, pero si sos docente, estás preparado para hacer otra cosa, ¿cómo te van a mandar esa? A un policía no lo van a a mandar nunca a un aula, se sentiría deshonrado, por favor, ¿no? Te lo pido, por favor. Bueno, Soledad Acuña tuvo un paso. Soledad Acuña, te digo que tuvo un paso. Es más, viste que cuando tienen que hacer los talleres del último año para prácticas intensivas, muchos de los pibes dan del último año de la secundaria a realizar tareas administrativas dentro de los de las jefaturas de policías. O sea, no estamos muy alejados de la realidad. Pero esto sí es una situación realmente lamentable que no se supo corregir en estos últimos años y que Jorge Macri lamentablemente lo está profundizando, ¿no? Gracias, Martín. A vos, Feli, hasta luego. Después vamos a tener un ratito para hablar, mirá, de los Macri, de Jorge Macri, que hizo esas declaraciones, y quiero que nos detengamos a pensar un poco en cómo se dirigen ellos hacia nosotros. Queda muy mal eso de ellos nosotros, pero es un ellos nosotros, hay un ellos nosotros tranquilamente, ¿no? Pero especialmente hacia quienes menos tienen, ¿no? Porque hay como una bronca, como una aditamento para las personas que están en situación de calle, en términos generales, porque tuvieron actuaciones destacadas este fin de semana los dos Macri con declaraciones que están tratando de levantar un poco el perfil, ¿no? No sé en el caso de Mauricio si es para buscar novia nueva, porque veo que en las revistas todos hacen suposiciones, o porque quiere posicionarse para una campaña presidencial. No lo sabemos, lo vamos a descubrir juntos a esto. Pero hicieron declaraciones Jorge Macri hablando de las personas en situación de calle y Mauricio Macri hablando de los pobres, diciendo que los pobres hoy viven como vivían los ricos antes, ya no es lo mismo ser pobre aparentemente. O sea, ¿ve Mauricio Macri algo más para quitarle a los que ya son pobres? Parece que sí, que ahora sos pobre pero no tan pobre, ¿no? Después lo vamos a escuchar y vamos a pensar un poco en eso, pero sobre todo quiero poner el foco además en cómo viven y de dónde vienen los que tienen este tipo de discursos. De los Macri ya hemos hablado en muchas oportunidades. Voy a poner el acento, además les decía en una explicación que tira Adrián Rabier, que además es uno de los teóricos, supuestamente uno de los tipos más formados a los que consulta Javier Milei, ¿no? Economista, docente universitario, que ha votado en contra del financiamiento de las universidades y que ahora nos da consejos sobre cómo tenemos que cubrirnos cuando sucede algo como una tormenta que te vuela el techo de tu casa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no esperar nada del Estado? Y por qué aparentemente nosotros somos el mercado que debemos regularnos, no solamente regularnos solos, sino solucionar nuestros problemas solos. No entiendo todavía dónde entra la parte o cómo se entiende que sigamos pagando impuestos con los que los sostenemos, porque su teoría me parece que va por otro lado. Deben faltar 30 años para que ellos dejen de vivir de la nuestra sin prestar servicios, ¿no? 12:26, estamos abriendo lo que será nuestra última semana en este horario, muchachos y muchachas. Me llegaron un montón de mensajes, muchos ya lo saben, lo he reiterado aquí en un par de oportunidades. No sé si está saliendo algo en la tanda de la radio, debería, y si no, próximamente seguramente, para alertar los cambios que se vienen en la programación. Saben ustedes, a partir de la semana que viene estará Cintia García con su programa, con la García, en los mediodías, y nosotros iremos al horario de 18 a 19 horas, lo que es para nosotros un horario muy novedoso, que nunca hemos transitado, pero que seguramente nos va a encontrar con un enorme desafío y con muchos de ustedes también en ese horario. Así que un poco nostálgicos estamos, ¿qué decirles? Hace un par de años que estamos ya al mediodía, hemos sido los primeros en streamear el mediodía. Cuando no se streameaba, nosotros streameábamos acá con Jair,
con nuestras caras de zapatos, y quizás no con calidad como lo hacemos hoy y demás, así que claro que sí, un poco de nostalgia, pero sabemos que nos vamos a volver a encontrar allí a las 18 a partir de la semana que viene y pensaremos, obviamente, lo mejor para poder adaptarnos a ese horario, que es un horario diferente, es el horario de regreso. Me parece que es un poco el horario donde uno ya quiere bajar la persiana, prepararse para volver a casa, poniendo por supuesto siempre el foco en la información y con la perspectiva que tiene la radio de las madres. Así que agendalo, y para aquellos que están consultando, que están preguntando, que están preocupados por si vamos a seguir o no vamos a seguir en la radio, vamos a seguir en la radio, pero en esa franja horaria. Espero que los pueda encontrar a ustedes acá, la tribuna, la comunidad que todos los días está firme. Quiero agradecerles, porque aparte me escribieron mucho, les quiero agradecer porque la verdad que esa ida y vuelta creo que es lo mejor que tiene este programa, el contacto con los oyentes, fluido, federal, aparte con gente que escucha la radio, no es solo de este programa, por favor, es de toda la radio, la audiencia federal, pero nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la audiencia y en lo que son los oyentes, por eso les cuento estos cambios. 12:28 minutos, en breve nos vamos a meter con lo que pasa con educación latente la semana que viene, porque empiezan las clases con paros, con llamado a paro por parte de los docentes. Nos vamos a meter con el tema ley de glaciares y probablemente también veamos algo de lo que sucede con los incendios. No se habló más del tema de los incendios, ¿no? ¿Llegó la ayuda que prometió Nación o no llegó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá llegado la ayuda? Te lo voy a contar en un ratito. 1132 000 530, canal de streaming Somos Radio AM 530. Para, ya me están preguntando otra vez por la cortina. ¿Sigue la cortina o no sigue la cortina? Y no sé, la mayoría pide que sí. Yo soy de la onda, cambié un cambio tan rotundo, tan radical, tengo que cambiar todo. La verdad, más, creo que voy a tener que cortar hasta el pelo para el lunes que viene, pero cambiamos el look también. No sé cómo va a llegar Jair, que está aprovechando muy bien sus vacaciones, le mandamos un beso grande. Pero a mí me parece que, no sé, si la onda viene con cambio, vamos a tratar de hacer un cambio radical. Lo que sí tratemos de no hacer un cambio muy peligroso. Vieron que algunos dicen cambiemos y cambian por una situación que después se vuelve insostenible, como la que estamos sufriendo ahora en el país. Nosotros vamos a tratar de que el cambio sea lo más positivo posible. Dale, vamos a la tanda, ya estamos de regreso, quédate. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. En AM 530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM 530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM 530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Hola, ¿cómo estás? Yo, yendo. Desde marzo, La García se suma a nuestra comunidad. Los mediodías de la 530 vas a tener información, análisis, entrevistas, debate, línea para pensar. Espérame. A partir del 2 de marzo, Cintia García está en AM 530 Somos Radio. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Oz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. The reason why, oh, I can say I have to let you go, baby, and right away. After what you did, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Baby, for a long time, you had me believe, that your love was all mine, and that's the way it would be. But I didn't know that you were putting me on, and I probably feel a whole lot better when you're gone. Oh, when you're gone. Got to say, that it's not like before, and I'm not gonna play your games anymore. After what you did, Las 6:35 minutos, enseguida me meto con ustedes, oyentes. Gracias por estar aquí en el 1132-000-530 y por supuesto vía streaming en Somos Radio AM 530. A mí me encanta que lo quieran discutir todo, ¿eh? Ya les dije el tema de la cortina, todavía no estoy decidida, pero lo seguimos discutiendo por lo visto. Hasta el viernes, hasta el último minuto del viernes esto se discute. Bueno, vamos a hablar de la ley de glaciares. Les contaba recién que es uno de los temas que está en agenda y que es un gran compromiso que tiene este gobierno, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la reforma que pretenden a la ley de glaciares? Bueno, porque habilita la explotación minera en zonas que hoy están protegidas, en zonas incluso periglaciares. Daniel Filmus es sociólogo, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Han confirmado, aparte, le sumo este dato, la sesión del jueves 26 para avanzar en esta modificación. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Muy buen día. Buen día, por favor. Va? Bueno, tiene fecha finalmente, ¿no? Era inminente. Sí, es una de las propuestas que tiene el gobierno en el sentido justamente de deteriorar aún más el medio ambiente de Argentina y atacar una de las reservas más importantes que tenemos de agua dulce en nuestro país, que es fundamental para la vida de millones y millones de argentinos.
¿Quiénes son los gobernadores? Entiendo que son sobre todo los gobernadores que están ubicados en la zona más propensa a la explotación de la minería, que están de acuerdo con avanzar. ¿Qué pasa en las provincias con esto? ¿Y qué pasa con los glaciares? Digo, ¿pasan a ser los gobernadores los que deciden qué zona tiene que estar protegida y cuál no? Bueno, la ley lo que fijó en su momento, después de mucha discusión y después de idas y vueltas, y porque había una ley original que no era muy precisa, sí, que era la ciencia, es decir, los científicos, el Instituto Nacional de Glaciares, el IANIGLIA, que tiene sede justamente en la zona cordillerana, la que iba a determinar cuáles eran los glaciares y las zonas periglaciares que regulaban hídricamente la región, claro, o todo el país prácticamente. Entonces, lo que se hizo de acuerdo a la ley fue un mapa de glaciares y para que tengas una idea y para que los que nos escuchan tengan una idea, abarca el 1% de la cordillera, no es que no se puede tocar la cordillera, es totalmente compatible la minería con reservar los recursos hídricos, pero se nota de que hay sectores que quieren avanzar aún más. Te aclaro que la Barrigol, por ejemplo, y grandes empresas quisieron que la ley fuera inconstitucional y que la Corte Suprema, sí, después de 10 años de estudiar el caso, por unanimidad decidió que la ley es válida porque defiende uno de los derechos que la Constitución del 94, que es el derecho a un medio ambiente saludable, protege, y que la nación es la que tiene la potestad, de acuerdo a la Constitución Nacional, de proteger el medio ambiente con lo que se llama leyes de presupuesto mínimo, como la ley de bosques o la ley de quema, que son leyes que en algunas provincias, por ejemplo, está totalmente prohibida la minería. Hay leyes más fuertes, pero el mínimo lo define la nación. Bueno, este mínimo que definió la nación y que la Corte Suprema refrendó, hoy es sobre el que quieren avanzar y que no sea, entre comillas, los que hacen el estudio científico de los glaciares, sino que sea una decisión política en qué lugar se puede y en qué lugar no se puede avanzar con la minería sobre los glaciares. Claro, claro. La verdad que es increíble, ¿no? No lo lograron en su momento, hasta la Corte les dijo que no, y ahora lo van a lograr por vía democrática, digamos. Parece que tienen los votos para poder avanzar. Sí, pero en realidad me parece que es un boomerang, porque sí, claramente que se sientan perjudicados, por ejemplo, todos los agricultores que se sientan perjudicados y la gente que necesita ese agua cotidianamente, ya no hablemos de las futuras generaciones, tenés que pensar que solo en los últimos 10 años lo que muestra el mapa es que por calentamiento global los glaciares retrocedieron un 17%. Claro. Entonces, esto se le suma al calentamiento global en el cual este gobierno no cree, pero lo que va a pasar es que va a haber más inseguridad jurídica, no más seguridad, porque teniendo este antecedente de la Corte Suprema, todo el mundo va a ir a generar las condiciones para que se reviertan las explotaciones que se quieran hacer y van a estar judicializadas para siempre. Sí. Daniel, vos sabés que te escucho como medio raro, yo no sé si es la señal, estamos hablando con un celular, ¿no? Probablemente sea la señal, si no, me dicen producción, profa, si se escucha muy mal, cortamos y vamos por WhatsApp o por otra línea, porque me parece muy interesante esto que me estás contando. Ahora, avanzan proyectos de mega minería, Daniel, que en otro tiempo habían estado vedados, ¿no? Vemos en la provincia de Mendoza, por ejemplo, lo que pasa con San Jorge, con una ciudadanía que además está muy movilizada, más allá de que está invisibilizado en los medios nacionales, ¿no? Están muy movilizados y son reprimidos, detenidos, digo, hay resistencia social, no solo menciono Mendoza porque me parece que es uno de los casos más resonantes, pero también esto ocurre en provincias de la Patagonia. Bueno, te aclaro, por ejemplo, que en el caso de Mendoza, todas las fuerzas políticas en su momento votaron a favor de la ley de glaciares. Claro. Justamente para proteger a la población mendocina y en particular al sector vitivinícola. Se supone que protegen el agua, claro. Principalmente complicado con esta situación van a ser ellos, pero te quiero señalar de que es una mirada de corto plazo, porque del otro lado de la cordillera, donde no hay ley de glaciares, bueno, fue la Corte Suprema también de Chile la que en Pascualama le impidió a la Barrigol seguir avanzando en la explotación, hasta el punto que la Barrigol en un momento le dijo, bueno, pero no podemos mudar el glaciar al otro lado, y la Corte Suprema defendió los intereses de la población y prohibió esa explotación, con lo cual se perdió mucho más
¿no? Pues se hizo toda una inversión enorme que no pudo continuar. Entonces me parece que lo que hay es un afán desesperado del gobierno por conseguir a corto plazo recursos que a largo plazo no solo van a perjudicar a las futuras generaciones y a las actuales explotaciones pequeñas y medianas y a la población que consume ese agua, porque Argentina, casi la mitad de la Argentina depende del agua de los glaciares. Hay una parte, por supuesto, que tiene otras cuencas hídricas, pero una buena parte de la Patagonia, por ejemplo, la provincia de La Pampa, Mendoza, las provincias cordilleranas, dependen de ese agua. Sí. Bueno, vamos a ver. Todo parece que va a terminar judicializado, Daniel, con la ley, con la reforma laboral, lo mismo. Muchos señalan que es inconstitucional y que esto podría terminar. Pero el tema es que qué está pasando mientras tanto en la justicia. Se supone que en algún momento se va a discutir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. No sé en qué momento, ¿no? Pero digo, con lo que tenemos hoy es casi que una carrera a contratiempo. No sé, deberían ser objetables estas cuestiones en la justicia. Ahora hay que ver cómo responde la justicia. ¿Qué justicia, no? Sí, pero como sabemos, y la historia argentina muestra que es una justicia que es muy proclive a simpatizar con quienes tienen el poder, cuando cambia el gobierno en la Argentina, vos no sabés, para la empresa que hace la inversión enorme, no sabés si hoy la estás haciendo y mañana, insisto, como pasó 10 años tardó la Corte Suprema en definir que la ley de glaciares es totalmente constitucional. Cuando lo que pedía la empresa es decir, no, que la provincia decida. No, acá hay derechos que son de todos los argentinos, como es el derecho al ambiente, así fueron fijados en la Constitución del 94, que le corresponde al Congreso Nacional definirlo. Te doy otro ejemplo, que también es una ley que elaboré yo en su momento, que es la ley de que no se permite fumar en los lugares públicos. Bueno, es una ley nacional, ¿no? Vos no podés decidir en la provincia si en un lugar lo permitís o no lo permitís, porque es un presupuesto mínimo que perjudica la salud de todos. Entonces, sin lugar a duda, este tipo de leyes, aparte, te insisto, generan previsibilidad. Vos sabés de antemano en dónde vas a poder invertir y en dónde no, y cuánto no podés invertir. Bueno, en el 1% de la cordillera. Entonces, no es que... No te estamos pidiendo tanto, ¿no? Claro, no es incompatible los glaciares con la minería, que es lo que nos quieren decir. La minería es necesaria, por supuesto. Es imprescindible, si no el mundo no evolucionaría. Pero hay que hacerla en los lugares donde no se perjudica la vida de los argentinos. Está muy claro. Daniel, te escuchamos medio raro, pero te quiero hacer esta pregunta porque lo mencionamos hace poquito en el programa. Veía, me llegó un informe de la mitad de las provincias que han firmado convenios con Mecorot. En su momento fue a través del CFI y después algunas siguieron avanzando, entiendo, incluso previos, porque ya en el año 2007 creo que Chubut fue la primera. Pero el tema es que en esta circunstancia, discutiendo una ley de glaciares y con empresas que quieren venir a explotar recursos naturales en la Argentina, hay una empresa extranjera como Mecorot que tiene acceso a información clave sobre el agua en Argentina. Bueno, ahí no en sí mismo no perjudica nada de mi opinión personal. Justamente estamos hablando de la mitad de la Argentina tiene problemas de agua, ¿no? Y una empresa israelí en este caso justamente es un país, pero para darte una idea, que el 80% de su agua está basada en la desalinización. Argentina tiene, por supuesto, todos los océanos que tenemos, y no tenemos cero agua. Acordate que se discutió cuando fue la posibilidad de la implantación de plantas de hidrógeno, etcétera, que no lo pudimos hacer porque no tenemos agua. Entonces, depende qué tipo de tecnologías son las que se aplican. Ahora, que tenemos nosotros que aprender muchísimo de la ciencia y la tecnología a nivel global que nos pueda permitir generar transición energética a partir de la utilización de recursos hídricos, por ejemplo, es una cuestión fundamental. Insisto, lo que hay que ver es qué tipo de tecnologías nosotros importamos y cuáles no. Por ejemplo, el RIGI, que se va a aplicar pero en este caso no es importación de tecnología, sino que tiene convenios con las provincias para asesorarlas sobre, ni siquiera es sobre el tema de la desalinización, ¿no? Entiendo que es mucho más que eso. En algunos casos no hay informes, no hay respuesta a los pedidos de informes. No conozco en detalle, pero te digo que a priori depende en qué asesora, porque si hay algún país que tiene experiencia, hay varios que la tienen, pero si hay un país que tiene experiencia de tener agricultura y al mismo tiempo
no tener agua es Israel. Entonces, digo, en un país que invierte, para que tengas una idea, Argentina invierte en ciencia y tecnología el 0,15% de su presupuesto este año, ellos invierten el 6% en desarrollo científico-tecnológico. Puede pasar que sea transferencias tecnológicas, cosa que el RIGI no permite, porque el RIGI no permite desarrollar tecnologías propias, solo te obliga a que vos compres paquetes de mano de tecnologías elaboradas afuera. Claro. Entonces, estas empresas mineras que vienen acá ni siquiera dejan, ¿no? Porque uno siempre insiste en que hay dos tipos de modelos de desarrollo, por ejemplo, de hidrocarburífero, el de Noruega, que desarrolló su propia tecnología y eso le permite generar mano de obra, y aquellos países africanos que utilizan tecnología totalmente importada. Argentina tiene las condiciones para su propio desarrollo tecnológico, puede tener acompañamiento, asesoramiento, apoyo desde afuera, pero tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología, por ejemplo, para la utilización del agua. Argentina casi no tiene experiencia en desalinización de agua, y digo que sería para el futuro uno de los temas centrales, entre otras cosas, sabiendo que no solo retrocede los glaciares, sino también la Antártida. Bien, te escuchamos muy mal. Daniel, te vamos a invitar un día que vengas al estudio, así hablamos largo y tendido. Siempre es interesante escucharte. Gracias por recibirnos. Abrazo grande. Hasta luego, y estaremos muy atentos, por supuesto. Entonces tiene fecha el debate, comienza el debate para modificar la ley de glaciares en el Senado. Muchas de las cosas, qué sé yo, desde hoy dije ley de base sin querer, pero empezando por ahí, ¿no? Las primeras leyes o decretos del gobierno. El cuestionamiento es esto es judicializable, pero mientras tanto avanzan. Hay que ver, claro, qué pasa con estas grandes empresas que siempre insiste con la cuestión de la seguridad jurídica, y si vamos a invertir tanto tenemos que asegurarnos recuperarlo. Obviamente es mucho más de lo que se llevan que lo que dejan, porque aparte se llevan materia prima. Ese es el programa económico que tienen, que revienten todo y se lleven materia prima, no hay mano de obra. Vemos lo que está pasando con la mano de obra local, con las empresas locales. Ahora te voy a contar un listado de empresas que se suman a las que enumeré la semana pasada y que cierran y despiden. Entonces, no va por ahí, esto no genera trabajo argentino, es la explotación de los recursos naturales sin ningún tipo de cuidado por el medio ambiente y pobreza, porque en términos generales es eso, no es que generan riqueza para esas provincias y mucho menos para el país, ¿no? Bueno, en fin, son las discusiones que se vienen y estamos todos sobrepasados con problemas, porque claro, este contexto lo que hace es complicarte la diaria. Entonces vos estás renegando con tu laburo o con tu no laburo, porque no tenés laburo, estás buscando, no te alcanza la guita para comprar ahora zapatillas para que los pibes empiecen el colegio, qué sé yo, cada uno está con su problema, ¿no? Y alguien te viene a decir, che, van a discutir la ley de glaciares. Lo más probable es que vos digas, no tengo tiempo para meterme a leer qué significa la ley de glaciares. Y ellos cuentan con eso, ¿no? Cuentan con que no tengas tiempo para enterarte qué significa la reforma laboral, qué significa la ley de glaciares, qué significa este blanqueamiento que de repente hace que se caigan miles de causas que investigaba personas que, bueno, estaban evadiendo. En fin, 10 minutos para llegar a las 13. Estamos haciendo Bonavita en 530. Estamos en la Radio de las Madres. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Mañanas que fueron y ahora déjame sangrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo. Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento. Piel de oro rojo enfermo, el amor ambidiestro. De la luz hacia el oscuro, magia de veneno. Hacia la luz, todo nuevo. Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo.
válida la nostalgia, pero la rompieron a la mañana, la rompieron al mediodía y la van a romper a la vuelta. Y con más de 60 años de radionauta y fanático de la radio, es el primer programa con el que he tenido el ida y vuelta del que hablas, y no es verso, es absolutamente así. Y bueno, eso es un gesto distintivo, y la buena dupla que haces con Jair y con todo tu gran equipo que tuve la suerte de poder conocer en la cena de fin de año. Así que vamos arriba, Feli. Bueno, un fuerte abrazo. Y no digo quién soy porque después me cargas. Un abrazo, chao. Ya te conocemos, Aldo, ya sabemos que sos vos, te mando un beso grande. Yo soy Dora de Escobar y quisiera que aclares bien cuándo se trata la ley de glaciares, el día y si se vota ese día, si es jueves, viernes de esta semana, y cuándo si que aclares toda la movida, la movilización, paro, días, tratamientos de cada ley, de la ley de glaciares, de la ley de imputabilidad, de la ley laboral, el día, las horas y si hay la movilización o paro en esos 2 días, porque se habla en general pero no se recalca para nosotros, la población que escucha, cuándo es la convocatoria a cada cosa, por favor. Es el próximo jueves el tratamiento. Vos sabés que sí hay movilización. Ahora algo me mandaron, ahora lo voy a buscar porque no lo tengo presente, no quiero tirar mal la data, pero sí hay organizaciones que están movilizándose, que vienen movilizándose, planteando el tema, juntando firmas, etcétera. Así que, y por supuesto que en este espacio vamos a seguir contándoles de cerca todo lo que sucede allí. Por favor, Vicente, dame ese graph con el horario, que encima lo dije mal, vos podés creer, 18 a 20 horas, desde el próximo lunes allí los esperamos como Aldo. Bueno, si no llegás, no sé quién me dice acá que no llega, buscás en Radio Cat y lo escuchás, o en el canal de YouTube de la radio va a quedar cortado el programa para que lo escuches, así seguimos en contacto. Maga de la Matanza, gracias, te mando, Marga, gracias, te mando un beso grande, gracias Marga. Por aquí, ¿quién me escribe? Ricardo. Mandándome ajustes de mejor. No, ¿por qué pensás que tengo memoria selectiva, Ricardo? Me parece que te estás equivocando. Digo, en este programa hablamos bastante seguido del tema y de los años en los que se fue avanzando, ¿sí? ¿Quién más por aquí? Augusto de Caballito, muchísimas gracias. Mecorot no nos puede aportar nada nuevo, van a repetir el desastre del contrato con la francesa que motivó la nacionalización del servicio, nos dice. ¿Sabes qué? Hay acuerdos, convenios firmados con las provincias, pero no en todos casos. Hay una organización que se llama Fuera Mecorot. No en todos los casos hay respuestas claras con respecto a de qué se tratan esos acuerdos, etcétera, ¿no? En términos generales, obviamente, lo que se dice es que para optimizar la gestión, el uso del agua en las provincias y demás, ¿no? Pero bueno, por supuesto que es válido hacerse preguntas al respecto, ¿no? O es válido que esta cuestión genere resistencias o discusiones, sobre todo porque también hay otra mirada que me parece que es necesaria y que permite posicionarse, ¿por qué no? Que es el tema de lo que significa Mecorot para el genocidio en Gaza, ¿no? Digo, el tema de la gestión del agua, en muchos casos desvío de caudal, esto no, está documentado por la ONU, por Oxfam, de recursos hídricos, y después la población palestina sufre el faltante de agua y sobre todo en estos últimos años cuando se han destruido incluso las plantas potabilizadoras, ¿sí? Entonces, claro que hay grandes cuestionamientos sobre Israel y sobre Mecorot, que es la empresa estatal de agua israelí. Digo, permite
diferentes lecturas aquí en Argentina sobre esta empresa, un tema que, como ustedes saben, no se discute mucho, no está muy presente en todos los medios de comunicación. Por aquí, gracias Silvio, te mando un beso grande, que me dice, te escucharé por las tardes. Yapay, gracias Silvio. Jugo de limón, sigue, sí, claro. Gracias Claudio también. Buen mediodía. Con respecto a los glaciares y los recursos hídricos, debemos recordar que la superficie de Argentina entre un 60 y 75 posee clima árido y semiárido, que implica que en algún momento del año se produce déficit hídrico. La nueva ley antiglaciares pro extractivismo agrava aún más esa situación de base. Tengo subido en mi página web felicitasbonavita.com un informe, si quieren verlo, que está respaldado por diferentes organizaciones, con científicos y demás, que desglosa punto por punto los cambios que propone esta ley a la ley de glaciares, artículo por artículo, y cuáles son las objeciones que le hace la comunidad científica, por lo menos quienes están en este momento haciendo algún tipo de advertencia o de cuestionamiento, y diferentes organizaciones. Así que si quieren, pasen y vean en felicitasbonavita.com, allí pueden ver y tienen acceso además a un link que los lleva, si les interesa mucho el tema, a un documento completo con respecto justamente a esa discusión. Bueno, gracias Vivi, gracias Diego de Corrientes, gracias Walter por acá, que dice que le alteramos el almuerzo y ahora le va a ocurrir lo mismo con la cena. ¿A qué hora se cena en zona rural, Walter? Porque creo que estás en la zona rural, ¿no? Tempranito. Yo no estoy en zona rural y si puedo ceno temprano también, quiero decir, ¿no? Pero yo voy a estar de 18 a 20 horas. Sí, 20 horas ya estás preparando la comida, ¿o no? Estás pensando por lo pronto en preparar la comida, qué sé yo. Bueno, gracias Marite también. Bueno, gracias a todos por estar aquí en el 1132 000 530 y a través de streaming en Somos Radio M530. Vamos a hacer una tanda cortita. Cuando regresemos te cuento la teoría alocada sobre el mercado, sobre el estado, de Adrián Rabier, diputado libertario. Quédate. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los lunes a las 22. Escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. Hablemos un poco de la casta, claro que sí, la casta que te detesta, pero además ahora ya está en una instancia en la que te dice que te detesta. Dice Mauricio Macri, un pobre de hoy vive mejor que un rey de hace 100 años, así que ¿de qué te quejas, rey? Y además dijo que las pymes tienen que poner garra, también salgan de la queja. Dice su primo, Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, debería estar prohibido vivir en la calle. Dice Martín Benem, hablando de apellidos casta, a mucha gente en la Argentina le está yendo bien, ¿sí? La casta hoy te dice que en términos generales todo está bien y además van un poquito más allá, criminalizan la pobreza. Entonces, claro, si hay pobreza, no es culpa de ellos, no es responsabilidad de ellos. Vos sos un criminal si sos pobre, básicamente, ¿no? Entonces, el problema sos vos. No son quienes están gestionando. Y las críticas, por supuesto, van contra todos aquellos que tengan algo para decir, tengan algún mensaje crítico contra este programa que tiene muy pocos beneficiarios y que tiene millones y millones de víctimas. Pero me quiero detener básicamente en algunas situaciones críticas que se vivieron en diferentes lugares del país y que nos demostró cuál es el perfil o qué tiene para ofrecerle a la ciudadanía, por si quedaba alguna duda, este tipo de modelos. Por ejemplo, después de los incendios y las pérdidas en las Patagonias, te dije que en un ratito vamos a hablar con alguien que nos va a meter más en temas sobre esto, no llegan los fondos prometidos por nación, pero no estamos hablando de fondos extras comprometidos. No están haciendo llegar la plata que tiene que llegar a los programas pertinentes, a los bomberos voluntarios, incluso les deben plata del presupuesto del año pasado, plata que estaba comprometida desde el año pasado, y además vienen con recortes para lo que es el presupuesto de 2026. Estaba chequeando, buscando alguna información actual sobre lo que fue Bahía Blanca, ustedes se acuerdan, después de la tormenta, igual los resultados de las elecciones les fue bien. No me pidan explicaciones para eso porque tengo que empezar de nuevo y hacer otro tipo de planteo, y que no sé si tengo las herramientas además para hacerlo porque me parece que a todos nos sacude bastante eso, ¿no? Pero en Bahía Blanca, después de esto que voy a contar, les fue muy bien, ganaron la elección. El año pasado, después de recortar a la mitad los recursos para reconstruir la ciudad por el temporal, que fue terrible, el temporal del mes de marzo, después de vetar una ley también de asistencia en emergencia, el gobierno le hizo llegar al municipio la factura por el uso de 2 puentes de emergencia que el ejército colocó después de los derrumbes que se habían provocado por la crecida del arroyo Maldonado. ¿Se acuerdan de eso, no? Es más, el sector del agro de la provincia de Buenos Aires a veces tiene memoria y a veces no, pero están pidiendo desde hace tiempo y Nación mira para otro lado. Bueno, en fin. En Santa Rosa les conté la semana pasada, hablo de La Pampa y alrededores, hubo una tormenta, afortunadamente sin víctimas,
pero con vientos huracanados que causó destrozos, viviendas que se les voló el techo, paredes caídas, autos destrozados porque cayeron árboles, bueno, en fin, voló de todo. Y esto se da además en un proceso de empobrecimiento que sufre la población en términos generales en todo el país, ¿no? Que afecta a la mayoría de las familias. Entonces, a un funcionario provincial se le ocurre reclamarle a La Libertad Avanza, en este caso al Adrián Rabier, que es un diputado muy cercano a Javier Milei, economista, docente en universidades públicas, incluso en la Universidad Nacional de La Pampa, que intermedie porque Nación no estaba haciendo nada. Entonces él hace un descargo en las redes sociales, hace un descargo en X. Y quiero leer textualmente un fragmento, porque para el que no se despertó todavía, a mí me parece que es absolutamente revelador. Y para el que se despertó y que la está viendo, o para el que la veía venir desde hace rato, es revelador del grado de cinismo, lo chantas que son estos tipos realmente, ¿no? Dice, el caso quizás sea una oportunidad para explicar lo que es la acción libertaria y lo que es el mercado. Esta es la explicación que yo digo, se la agradezco, la verdad, está muy bien. Dice Rabier, el mercado somos precisamente los individuos que voluntariamente, con solidaridad y sin coacción, salimos a la calle a ayudar. El mercado es una persona, son los individuos, ¿sí? Es tan inmensa esa fuerza, dice, que no tiene representación política e incluso deja pequeños los esfuerzos del gobernador, del intendente y de los ministros. O sea, si en La Pampa ayudó el gobierno de la provincia, ayudó el municipio, no importa, eso es minúsculo, porque un grupo de individuos, los vecinos, obviamente, la solidaridad de siempre, que Rabier cree que es nueva, que la fomentan ellos, por lo visto, salieron a la calle a ayudar. Entonces dice, no busca fotos ni titulares en prensa, pero es efectiva para salir de una situación delicada y desafortunada como la vivida. Los vecinos, insiste, es decir, el mercado, primero, retiraron árboles y ramas caídas. Segundo, despejaron las calles para recuperar circulación. Tercero, ofrecieron contención a vecinos. Cuarto, recolectaron y entregaron alimentos, ropa y colchones. El comentario del ministro dice, que comparto abajo, lo comparte en la red social, en lugar de rivalizar, es inoportuno, es desafortunado, en lugar de rivalizar, tratemos de ayudar. Caridad y beneficencia han sido siempre la mayor fuerza de ayuda ante estos escenarios y no la política. Yo insisto, para mí este mensaje es el corazón del modelo mileísta y es la prueba de la estafa. Es la prueba de la estafa. A ver, el mercado son los vecinos, aparentemente los individuos que salieron a sacar la rama. Esto no fue lo que pasó. O sea, sí, salieron los vecinos, por supuesto, siempre salen los vecinos, porque son solidarios. Saliste, ayudaste a tu familia, te ayudaron a vos, siempre sucede. Pero además salió personal del municipio, salió personal de provincia, salieron los bomberos, salió la Cooperativa Popular de Electricidad, digamos, todos salieron porque fue realmente un desastre. No sé si salió Rabier. Yo no vi que Rabier, pero por las dudas se lo pregunté, pero no me lo respondió todavía. Si salió él a juntar colchones, frazada, no lo sé. Pero él dice, salió al mercado. ¿Ustedes qué esperaban? ¿Que vengan empresas? No, el mercado sos vos, individuo, que saliste a correr una rama. Entonces dice, vecinos juntan frazadas, agua, etcétera, listo, solucionado el problema aparentemente, ¿no? Caridad y beneficencia, dice Rabier, esa es la respuesta. Insisto, Rabier es uno de los teóricos más cercanos a Javier Milei. Y esto de caridad y beneficencia, no sé qué creen ustedes, pero yo creo que nos remite a la Argentina de antes del peronismo, ¿no? Me hace pensar en las damas de beneficencia, en las organizaciones de beneficencia, ¿no? Antes de la idea de justicia social, porque si vos hablás de caridad y ni siquiera solidaridad, ya para ellos es demasiado zurdo solidaridad, ¿no? Esa es la idea que tienen. Caridad y beneficencia. Para hablar de eso necesitas, en principio, un sector importante que necesita caridad y beneficencia para seguir adelante, despojado de derechos, caridad y beneficencia. Y tenés que tener un sector que está en posición de ser caritativo, ¿no? De ser, digamos, benefactor, digamos. Pero esa caridad a vos no te garantiza nada, nadie te dice en qué calidad, cantidad y con qué continuidad vas a tener esa caridad colaborando con vos, ¿no? No es exigible, no es algo que vos tenés que agradecer, no podés exigir.
si es caridad y es beneficencia. ¿Puede estar o no? Listo, veremos qué sucede. Y además muchas veces es una pose de los sectores más acomodados, ¿no? Esto de mostrarse caritativo. Y los derechos son otra cosa. Los derechos, que son los que se carga este gobierno y este modelo, son otra cosa. La población empoderada, los trabajadores organizados, no, ¿qué es eso? ¿No? Reclamando encima. Ahora, hay un dato que nos cierra en todo este esquema que dibuja Javier, para quienes están en la pantalla, lo estamos viendo ahí, pulgares hacia arriba, al lado de Javier Milei. ¿Para qué te pagamos millones, Javier, si vos no vas a estar en el mercado? Digo, ¿para qué seguimos pagando impuestos si tenemos que depender de la beneficencia? Porque entiendo que a todos nos están cobrando impuestos, ¿no? Cuando va una familia con lo último que le queda a comprar harina, a comprar pan, a comprar una garrafa, paga impuestos. Cuando vos vas a cargar combustibles, pagás impuestos. Con eso deberían sostener las rutas, con eso deberíamos tener una contraprestación. Y eso no está sucediendo. Sin embargo, Javier cobra sumas millonarias como diputado. Y cobra un sueldo como docente universitario, que está bastante empobrecido gracias a esta política, por supuesto. Entonces, nos cierra, ¿cómo es esto? La población tiene que depender de la beneficencia y de la caridad, y hay una casta en la que está Javier incluido, que tiene todos los problemas debidamente solucionados, ¿no? A vos que se te voló el techo, te digo. ¿Te alcanza un comunicado de Javier explicando esto? Porque dice, bueno, te explico lo que pasa, esta es la teoría. Acabas de entender lo que es el mercado y lo que es la teoría libertaria. La estamos entendiendo. ¿Alcanza esta aplicación para vos que se te voló el techo? A mí me parece que es absolutamente insuficiente. Nos alcanza a todos este tipo de explicaciones. Ojalá estemos en condiciones de darnos cuenta que no solamente no alcanza, sino que se trata de una gran estafa. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr de no creer. Otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver. Se los voy a decir bien. Beneficencia, beneficencia, beneficencia. Lo dije mal todas las veces que lo dije. Discúlpenme. 13:16 minutos, 1132 530 y vía streaming Somos Radio AM 530. Quiero decir que el diputado lo escribió bien también. Solamente yo estaba hablando sin detenerme y lo dije mal. Enseguida te voy a contar un poco más. Sí, ahora nos vamos a ir al tema de los incendios y enseguida te voy a contar un poquito
poquito más sobre una empresa que lamentablemente en San Luis está anunciando un cierre histórico. Es la fábrica Master Laja, que deja 54 familias en la calle. Esto es después de semanas de conflictos por deudas salariales y denuncias de vaciamiento. Es una emblemática planta de Juana Coslay que cesó sus actividades este jueves. Qué pena realmente. Mando un abrazo grande. Qué bello Juana Coslay. Qué pena leer estas noticias. Enseguida les cuento más sobre esto, pero ahora voy a saludar a Hernán Mondino, que es brigadista de Los Alerces. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Un buen día y a lo mismo. Buen mediodía, gracias por recibirnos. Recién estábamos haciendo un repaso sobre algunas situaciones que se vivieron en el país, los incendios forestales, Bahía Blanca destrozada. En Santa Rosa pasó una tormenta y uno de los diputados mileístas decía, bueno, el mercado estuvo, que son los vecinos que salen a la calle a ayudarse unos a otros. Parece que con eso vamos a tener que arreglarnos, Hernán, porque los recursos no llegan, ¿no? Mira, un poco yo creo que además de los recursos nos falta la política del Estado, digamos, como para estar presente en situaciones que son de emergencia, de catástrofe, y que eso, digamos, no solo se soluciona a lo mejor con recursos de la emergencia. Te escucho muy mal, Hernán. Yo no sé si estás con altavoz. ¿Puede ser que estés con un altavoz? No, estoy hablando por teléfono. Ah, ok, debe ser la señal entonces. Bueno, vamos a intentar seguir la nota y si no te vuelvo a llamar. Contame, ¿hoy hay incendios ahí? No, hoy la situación está más tranquila, no hay, lo cierto es que con una lluvia que hubo el otro día, digamos, un poco aplacó la situación, así que bastante mejor. Perfecto. Bueno, ¿y cómo ha sido este verano? Digo, porque algunos decían, bueno, todos los veranos hay incendios. ¿Este verano fue más hostil en ese sentido? ¿Se quemaron más hectáreas? Sí, mirá, un poco la temporada nosotros la comenzamos en noviembre, que es algo bastante raro. Digamos, sí. Como se adelantó la temporada, y bueno, esta situación hace que después todos estos meses, digamos, y aún continúa hasta marzo seguramente, sí. Que es cuando empiezan a caer las lluvias, que va. Bien, no, tenemos una dificultad, te vamos a cortar y vamos a volver a llamarte, Hernán, a ver si podemos reacomodar la calidad del llamado. 13:19 minutos, estamos hablando con Hernán Mondino, brigadista de Los Alerces. Nos interesa mucho escucharlo, por eso vamos a intentar contactarlo de nuevo, así lo escuchamos mejor. Mientras tanto, sí, el informe de Ardoain está disponible en mi red social Instagram. Y mañana les voy a contar un poco más, va a estar en mi página ampliado también, porque la verdad que tiene una historia muy rica. Digo, es interesante esto de ver el perfil de quienes eligen estas políticas, ¿no? A ver, volvemos a Los Alerces y después te cuento un poquito más. A ver, Hernán, si te puedo escuchar mejor ahora. Hola. Sí, ahí va mejor. No, y te quería preguntar, te escuché perfectamente lo que me respondías cuando te consulté si fue más hostil el fuego este año y me decías que sí. La pregunta es, hablando de recursos, entiendo que se prometió una asistencia que después no llegó y que hay varios reclamos por parte de bomberos voluntarios y otras organizaciones. ¿En qué momento están con ese tema? Mira, ahí lo que hay, o sea, nosotros somos brigadistas de parques nacionales y un poco lo que ponemos en cuestión, además de la política, digamos, un poco más integral, es el tema del salario, que bueno, el salario inicial de un combatiente están 860.000 pesos en Patagonia. Uh-huh. El otro tiene que ver con la estabilidad laboral. Eso es algo que, bueno, todos los brigadistas que dependemos de Nación estamos contratados, y así que es un reclamo también un poco histórico. Y el otro reclamo que también está ahí, digamos, tiene que ver con una jubilación acorde. Uh-huh. Lo cierto es que de la declaración de emergencia y los recursos que tenían que venir, no, digamos, a nosotros de todo eso no nos toca nada, digamos, nosotros no vemos, no nos aplica, digamos, la emergencia ígnea, y un poco el planteo que hacemos ahí es que si hay una emergencia ígnea reconocida por el gobierno, debería también existir una emergencia, por lo menos salarial, para atender a las personas que van a trabajar en la emergencia, digamos. Entonces, 800 lucas, digamos, te deja bajo la línea de pobreza, está claro, y más en la Patagonia.
tal cual, hoy un alquiler acá está arriba de los 400.000 pesos. Hay zonas que el alquiler, por ejemplo, San Martín de los Andes, esa zona está en los 300.000 pesos. Claro. O sea, el trabajo no alcanza por sí solo, y la dificultad es que en verano, en esta época, la disponibilidad es total. Ahí la jornada empieza a las 8 de la mañana y termina a las 7 de la tarde, 8, dependiendo si es crítica o no el panorama. Así que bueno, nosotros no tuvimos ninguna respuesta, no hay diálogo, digamos, fructífero por el momento, así que los reclamos del lado nuestro, digamos, siguen vigentes y sin atención, claro. Hernán, quiero agradecerte. Lamentablemente la calidad de la comunicación es malísima, pero te quiero agradecer y voy a difundir una actividad que hay mañana justamente aquí en el Congreso con respecto a estos temas. Te mandamos un abrazo grande. Buenísimo, gracias. Hasta luego. Hernán Mondino, brigadista de los Alerces. Mañana, martes 24, a las 13 horas, hay una actividad en la sala 1, piso 2 del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. El título es Las voces del fuego, testimonios, trabajo y demandas de quienes combaten los incendios en la Patagonia. También armada, con diferentes espacios, el impacto de los incendios que afectan diferentes zonas de la Patagonia, incorporando las voces de quienes combaten el fuego, sean responsables de servicios afectados por esta tarea y presentar respuestas de prevención y reconstrucción. Este fue el pedido de diputados y diputadas de diferentes espacios a partir de una iniciativa de Adriana Serkis que realizaron mediante una nota a la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales. Bueno, mañana les vamos a contar más de esto, vamos a seguir este reclamo de cerca porque realmente es importante. Afortunadamente en este momento no hay incendios, por lo menos no ahí, ¿no? En la zona de los Alerces parece que ha menguado bastante la problemática. En un momento había varios focos y en diferentes provincias. Cuando tu casa o tu oficina huele bien y se ven impecables, ¿sabes por qué es? Y porque pasó Full Clean, fabricantes y distribuidores de toda la línea de limpieza, perfumería y papelería. Hacé tu pedido a través de su página web www.fullclean.com.ar o llama al 11 6879 90 49. Y además, si mencionas a la 530, decirle, estoy escuchando Bonavita en 530, quiero el descuento, vas a tener un descuento del 15% con cualquier medio de pago, con toda la limpieza y todo el aroma Full Clean. Agradecemos a la gente de Full Clean y por supuesto también quiero agradecer y darle la bienvenida a Ocoche. Atenti porque llega la nueva colección de Ocoche, trabajo argentino de calidad y accesible, remeras, jeans, chaquetas, indumentaria femenina. Ingresa en la página web para conocer la nueva temporada www.ocoche.com.ar. Podés seguirlo también a través de el Instagram ocoche_oficial. Consultá por compras mayoritas desde cualquier lugar del país. Podés llamar al 11 26 79 99 47. Va de vuelta 11 26 79 99 47 o visitá su local en Alsina 32 Ramos Mejía. Gracias Ocoche por acompañarnos. Y además quiero agradecerles a todos los que se suman a la comunidad de la 530. Tu suscripción es imprescindible para que esta comunidad sea posible. Agradecemos a todos los que se sumaron y que nos permitieron hacer las mejoras necesarias en nuestra radio. Sumándote además vas a tener la posibilidad de recibir entradas de teatro, a recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios. La Radio de las Madres te necesita. Suscríbete y acompáñanos. www.m530 somosradio.com. Cliqueas en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades. Apretás el botón Unirme y listo. Sos parte de la comunidad de la 530. Y también hay un alias, Radio AM 530. Si tenés dudas, 1164 19 16 50 es el WhatsApp para comunidad. 1164 19 16 50. Bonavita en la 530. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. La AM530 se agranda, suma nuevas voces y renueva su programación. Llega Cintia García a los mediodías de la radio. A las 18, en su nuevo horario, Felicitas Bonavita te acompaña en el regreso a casa. En este 2026, seguí escuchando las voces que te representan. Roberto Caballero, Daniel Tonietti, Sandra Russo, Amado Vudú, Carlos Polimeni, Osvaldo Quiroga, Pablo Caruso, Camilo García, Horacio Berbisky, Nicolás Márcico. AM530, somos radio, somos comunidad. Patria Mama, vitrales y esculturas de Héctor Chianetta, con prefacio del Papa Francisco. Un libro a todo color y de gran formato, con cientos de reproducciones que nos muestran vitrales y esculturas que expresan la comunión de la luz con la Madre Tierra. El vidrio y la arcilla, jugando con el agua y el fuego, exponen una apasionada cosmogonía sobre lo político y lo espiritual del gran artista argentino Héctor Chianetta, a la memoria de Rodolfo Kusch. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Caminamos juntos por calles grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega nos sentamos a mirar cómo ocurre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar, y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando, sonríe y me dice: vos sabés que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás, nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde hablando de la herida de un amor. Diego, hacete amigo del dolor. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás.
Les contaba de lamentablemente este derrotero de noticias sobre despidos y sobre cierre de fábricas en Juana Coslay, en San Luis. Están en este momento con la novedad del cese definitivo de actividades de Master Laja. Es una histórica fábrica de piedra laja que ha tomado esta decisión, ha informado de esta decisión y que deja un saldo de 54 trabajadores despedidos. Esto obviamente en un clima de tensión que se venía gestando ya desde hace algunas semanas, porque estaban reclamando pagos de haberes correspondientes a diciembre y enero. Imaginen ustedes, todavía no les han pagado sus haberes, mucho menos el aguinaldo, horas extras que le debían desde octubre del año pasado. Bueno, ahora la novedad es que lamentablemente la fábrica se cierra, así que veremos cómo sigue ese conflicto que tienen los trabajadores. Hay otra fábrica, que es la fábrica de tractores Pauni, que entró en crisis y se cierra. ¿Esto sabés dónde es? En Las Varillas, en Córdoba, donde Javier Milei también le ha ido muy, pero muy bien en las elecciones. Hay una encuesta que han realizado en el lugar que muestra que hay una caída de la imagen. De todas maneras, sigue teniendo buena imagen. La crisis de Pauni tiene, obviamente un impacto muy grande en una localidad cordobesa como es Las Varillas. Venían con despidos, con suspensiones durante 2025 y según señalan, la cuestión de las importaciones también aquí les complicó bastante la situación. Pauni genera 500 empleos directos y si le sumás los empleos indirectos son 800, así que es bastante complicada la situación allí en Las Varillas, en Córdoba. Y además Quilmes está anunciando que reduce 1/3 de personal de su planta de Zárate, donde producen la cerveza Corona. Ha decidido este recorte de personal de su planta de Zárate, que había inaugurado en 2020 con una inversión multimillonaria. Estaba apostando a fabricar en el país la famosa cerveza mexicana Corona. Estos son algunos de los cierres. La semana pasada hablamos de Marengo, una fábrica que también tiene 80 años de golosinas, que es una fábrica que había sacado un caramelo que se llamó No hay plata. Esto en noviembre del año 2023, porque la idea o el lema que tenían era una cosa así: bueno, si no hay plata, por lo menos callado, dulzura y diversión. Nada, ni plata, ni dulzura, ni diversión. Lamentablemente terminan vendiendo esa planta. Y a esto hay que sumar la crisis del sector automotriz, que también nos está dejando varias novedades en este sentido. Y FATE, que la semana pasada, el día miércoles, cuando la semana comenzaba, los días hábiles comenzaban y se comenzaba a discutir también la reforma laboral, anunciaba el cierre de su planta definitivo, también hablando de plantas históricas, ¿no? 80 años de historia, con acompañamiento, en diferentes momentos de la historia y demás. Y estoy mirando que nos cuentan en Tierra del Fuego, en este caso una fábrica llamada ADS Aires del Sur, que esta mañana junto al gremio UOM y al cuerpo de delegados, más abogados del gremio, decidieron tomar la fábrica porque, bueno, también les adeudan meses de sueldo más un voucher que se debía haber pagado en diciembre, justo cuando salían de vacaciones, y parece que hoy la empresa no está dando ningún tipo de respuestas a los reclamos de los trabajadores. Así que la situación es muy crítica. Te nombré en un ratito Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego, Buenos Aires. En todas las provincias se están sufriendo los efectos del ajuste libertario. Parado aquí, escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos, controlan mi memoria, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes. Parado aquí, confundo los colores, son resplandores divinos, densa oscuridad, fuego más velocidad.
sueños sobrevuelan hasta vos. Hay un túnel, una luz, una salida. Hay tres pájaros, espejos en caída. Un sabor que nace de tu respiración. Amargo amor, cenizas y diamantes, pasión. Amargo amor. Pateo la mirada del dolor. Late mis sueños sobrevuelan hasta vos. Hay un túnel, una luz, una salida. Hay tres pájaros, espejos en caída. Un sabor que nace de tu respiración. Amargo amor, cenizas y diamantes. 13:39, gracias oyentes, los estoy leyendo. Pero es difícil seguirles el tranco, porque paso un ratito por el chat y veo que hay 5.000 ventanitas abiertas. No puedo meterme en todos lados, tengo que seguir el hilo, la lectura cronológicamente y se me complica bastante. No, lo de la rayada de auto fue un chiste de la semana pasada, por lo de Feudale, porque me estaban bardeando por la música y parece que Feudale tiene un espacio de música de los 80, que es una grosa Feudale, por favor. Y alguien nos decía, ¿por qué no hacen ustedes también, en vez de los viernes de cumbia, música de los 80? Bueno, quedó agendado, cómo no. Gracias también a quienes nos escriben aquí en el 11 32 000 530. Ana de Cava, gracias, como benefactor. Con renta universal, sin sueldo y sin trabajo, sin diferencias, hacer existir una relación única con el cosmos. Bueno, gracias Ana, te mando un beso. Gracias Lila de Caballito. No tengo lo que me estás pidiendo. Hola Feli, no recuerdo el nombre del hipócrita que dije, vamos pymes, esfuércense. Nos ataron de pies y manos un broche en la nariz y nos tiraron a la pileta y nos dicen que si nos ahogamos es culpa nuestra. Es el esquema que utilizan, echar la culpa para no hacerse cargo de nada y bajonearnos, me dice Mario. Tal cual, Mario, complicado, ¿no? Gracias Norbert, que nos escucha desde El Calafate. La disolución de Argentina está en marcha, nos dice Norberto, y me pregunta ¿cuántas cucharitas de yerba se le pone al coco en el mate? Y me guiña un ojo. Ya entendí que me estás gastando, al revés, más yerba, por favor, te lo pido. ¿De quién es el tema que estaban pasando? Me preguntan por aquí. Gustavo, ayúdame ahí, ¿Era Don Cornelio y la Zona lo que estábamos escuchando? Bien, era Don Cornelio y la Zona. Muchísimas gracias. Bueno, en fin, muchos mensajes acá. Augusto de Caballito, gracias a todos por estar ahí. Habló Claudia Sheinbaum. Antes de irme a los audios, quiero pasar por aquí porque hicimos referencia hoy a México y no ampliamos la información. Y la presidenta brindó este lunes una conferencia de prensa donde habló del operativo militar que termina con la vida del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Brindó un informe sobre la situación del país, destacó el restablecimiento de la actividad. Bueno, habrán visto ustedes las imágenes de los aeropuertos, bueno, una situación bastante complicada, ¿no? Sobre todo durante el día domingo. Respaldó las Fuerzas Armadas luego de los disturbios desatados en diferentes estados mexicanos, luego de que se conociera la muerte de Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, y bueno, entre otras cuestiones, dijo: el lunes amanecimos sin bloqueos en carreteras y prácticamente se ha restablecido la actividad. Según dijo, el gobierno mantiene activo un centro de mando con coordinación nacional para articular acciones junto a las administraciones estatales. Bueno, en fin, mañana lo vamos a tener a Tilio, como todos los martes, y por supuesto que este seguramente va a ser uno de los temas centrales. Vamos a cerrar hoy con el repaso de las principales voces de estas últimas horas. Lo quiero escuchar a Mauricio Macri, claro que sí, lo mencioné, pero vamos a escuchar un fragmentito. ¿Me lo permiten? Ya veo que se me ofenden, estamos todos muy sensibles hoy. Mauricio Macri, si quieren.
Estuve escuchando mucho Bad Bunny, mi amor, así que vamos a escuchar a Mauricio Macri hablándole a los empresarios, dale. Si esto vino para quedarse, y yo le digo, bueno, por favor no abandonen, pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta, es algo, los americanos no se mueren por hacer Chapter 11, es más, el presidente de Estados Unidos tuvo 3 Chapter 11, es bastante un caso bastante increíble. Utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral, y apuesten a lograr tener la eficiencia del caso y que su gremial combata para que se baje de verdad definitivamente la regulación estúpida y los impuestos abusivos, porque necesitamos tener una oportunidad de producir acá, de construir acá cosas, que es un momento en el cual vale la pena dar la batalla de cambiar de modelo, porque necesitamos en serio que la gente pueda acceder a bienes y servicios de calidad y a precio competitivo en nuestro país. Bueno, ahí lo tenés a Mauricio Macri, que apareció. Nos dejó un título además maravilloso, por si ustedes no lo sabían, ¿no? Dice que le gusta timbear. Me gusta timbear, Sí, me gusta, claro. siempre jugar a las cartas con mis amigos, Claro que le a todo lo gusta. que hacíamos, timbeábamos de jóvenes, pero siempre después con un límite, no la locura del ludópata, ¿no? ¿Qué La rol parte del tiene? ludópata es muy triste, la parte del ludópata es muy triste y que hoy con el juego online está muy complicado la juego. Muy complicado, y con unos cuentos horribles de padres que se quedan en pelotas, pues los hijos le juegan todo, pues saben la clave y le timbean todo lo que tienen. Bueno, ese es Mauricio Macri, el original, te diría. Te voy a pedir a Jorge Sola, anticipando que van a judicializar la reforma laboral en su totalidad. Esto es lo que se viene, dale. Vamos a seguir con el plan de acción. La medida todavía no está definida de cómo la vamos a llevar adelante. Sí está claro que, como todo indica, que pareciera que el viernes que viene va a ser ley en el Senado. Nosotros estamos avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y en algunos artículos en particular. Como siempre lo hemos aclarado, para nosotros esto tiene tintes inconstitucionales de manera general y de manera particular. Bueno, Sola, es lo que se viene, la judicialización de la reforma laboral, lo están anticipando. Vamos a ver cómo responde en todo caso la justicia, pero la verdad que no leo voces muy optimistas al respecto. O sea, concretamente tendremos una reforma laboral, será aprobada la ley. El tema es qué pasa después con esa ley. Todo indica que el camino es la judicialización. Mariano Cuño Libarona, ¿se va o no se va? Hay una interna ahí, porque el segundo de Libarona, Merio, es hombre de Caputo. Entonces parece que Karina Milei le ha pedido que se quede, que resista en el lugar, pero desde el año pasado que está el rumor de que Libarona se va o se quiere ir o que ya no soporta más el desgaste de tanta interna libertaria. ¿Qué dijo hoy? ¿Vas a seguir siendo ministro de Justicia? ¿O vos habías hablado de febrero, después dijeron que te quedes hasta marzo? ¿Qué nos podés decir de eso? Son mil cosas. Mira, hoy, en este fin de semana veía ordenando papeles las actas de cuando juramos el 10 de diciembre. Éramos 9, quedamos 3 de los 9. Pero la realidad es esta: yo voy a trabajar siempre para mi ley, siempre, toda mi vida, desde del lugar que me toque, de la facultad, de la calle, porque yo le tengo un respeto y un cariño y estoy convencido que es la única persona idónea para cambiar este país. Y la realidad, yo tengo cariño con todo, yo no tengo ningún problema. Yo creo, veremos, yo voy a trabajar hasta el día, Javier. Está muy bien. Tengo otra vida, tengo otros afectos, tengo otras cosas, pero siempre voy a estar de una u otra manera ligado a este espíritu y a esta batalla cultural, del lugar que sea. Un convencido, Mariano Cuño Libarona, que está ahí. Veremos qué sucede, si resiste y se queda o si va de salida. Martín Menem hablando de casta, ¿no? Te hablaba hoy de los tipos que deciden sobre tu futuro como laburante, el futuro de tus hijos, y vienen ¿de dónde? Bueno, Martín, que aparte tiene grandes negocios. Me refiero a empresas de seguridad que son prestadoras del Estado, entre otras. Escuchá lo que decía sobre la reforma laboral. El paro no fue para nada exitoso, el poder de movilización ha sido, la verdad, bastante pobre. Yo creo que la Argentina está avanzando hacia una mayor flexibilización y apenas los resultados se empiecen a sentir, porque esto falta todavía que el Senado termine de aprobar lo que mandó la Cámara de Diputados modificado o insistir con la redacción original.
Ahí tienen el número. Sí, una vez que las reglas estén ya puestas y se pueda trabajar en otras condiciones, seguramente el mercado laboral va a empezar a tener más poder, y eso en el tiempo vamos a ir. Yo lo que no quiero es que se tome esta reforma como algo estático. La tecnología avanza, la innovación es permanente en términos laborales, las leyes se tienen que ir modificando a medida que la tecnología también avanza, porque hay cosas que van quedando obsoletas. Hay cosas que van quedando obsoletas, el mercado de trabajo va tomando más, para que lo quiero decir, mercado laboral va a tener más poder. Esa es la frase que nos deja, por si tenías alguna duda, Martín Menem en esta entrevista. Aparte lo dicen, no tienen problema, no dan entrevistas con un desparpajo absoluto. 13:48 minutos.
Vamos a ir a Tierra del Fuego. Te contaba hace instantes, le mando un abrazo a uno de los trabajadores que me estaban pasando la información de Aires del Sur, fábrica de aire acondicionados en Río Grande. En este caso voy a saludar a José López, que es delegado, para que nos cuente cuál es la situación. Entiendo que tomaron la planta. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos acá en Río Grande, en la planta de Aire del Sur. Sí, hoy, en el día de hoy, bueno, hicimos ingreso a la planta a esperar una pronta respuesta por parte de la jefatura nueva. ¿Cuántos trabajadores hay y cuál es la situación? Contame, ¿por qué toman la planta? Somos 140 trabajadores, de los cuales la representación por parte de UON somos 113. En el año pasado la fábrica hizo la venta, la jefatura anterior hizo la venta de la misma. Somos una fábrica concursada. ¿Sí? Bueno, los jefes nuevos que toman la planta no tienen comunicación con nosotros desde ese momento, solamente vía mail, o sea, no los conocemos legalmente. Ah, mira. Y bueno, va pasando el tiempo, se hicieron los pagos de los meses de diciembre como correspondía, como venía todo bien, y a partir de enero dejamos de percibir los sueldos. ¿Ustedes qué producen ahí? ¿Aires acondicionados, me decías? En Aire del Sur solamente aire acondicionado hacemos, sí. Solamente esa. ¿Y cuál es la situación? ¿Tienen algún tipo de explicación? ¿Qué está pasando? ¿Hay crisis? ¿Por qué no están pagando? Sí, aparte de la crisis, avisan que están sin fondos para poder abonar. Nosotros acá en Río Grande, en Tierra del Fuego, somos la única planta que todavía no reconversiona lo que sería el aire acondicionado en cuanto a la carga de refrigerante, ya que hay una normativa nueva que para hacer el cambio de R32 a un cambio de refrigeración que todavía nosotros no cumplimos, y bueno, quedaron en la gestión anterior de hacer en 3 etapas el cambio de refrigeración para la fábrica, y bueno, y quedó en la nada, quedó en un solo cambio de etapa, y ahí nomás vendieron, y los que compraron teóricamente vinieron con el plan de poder levantarla, de tener accionistas chinos. Sí. Y bueno, y ahora salen con que China no se quiere hacer cargo de nada, así que se toma esa decisión. Entonces, hay incertidumbre total por cómo sigue la cosa. Totalmente, solamente nos quedan 4.000 kits para poder fabricar con refrigeración vieja. Esos kits están retenidos en Buenos Aires por falta de pago. Y el plan que tiene la gestión nueva, bueno, aparte de tratar de que entre el juez, ¿no?, que está en el concurso de la fábrica, para que la prioridad sea el pago con los equipos que tenemos que fabricar, ¿no? Pero bueno, ellos proponen que con esos 4.000 equipos te paguen primero los kits, después nos paguen a nosotros y un fondo indemnizatorio. Claro. Pero bueno, claramente con 4.000 equipos no llega a cubrir nada. No pasa nada, claro, no alcanza, porque estás diciendo que son 140 trabajadores. Sí, y correcto. Desde enero no cobra, o sea, a todos, digamos, les adeudan sus ingresos desde enero. Correcto. Lo único que llevaron a un acuerdo fueron con la gestión anterior, con toda la jefatura, sí, que estaba al mando del anterior dueño, que eran todos los empleados que trabajaban en Buenos Aires. O sea, los que trabajaron en Buenos Aires se retiraron con el 80% del sueldo, ¿sí? Con arreglo, ¿no? Y bueno, y desde ahí automáticamente nos dejaron a pagar a nosotros. ¿Se quedan tomando la planta? Sí, por el momento sí. Estamos esperando a ver si sale alguna conciliación obligatoria, como por lo menos para que junten las partes y podamos conocerlos y que den la cara y que bueno. Me imagino la situación desesperante, digo, no cobrar desde enero, Tal cual. Diciembre les pagaron. Diciembre pagaron lo que sería las vacaciones, ¿sí? Sí. Bueno, el aguinaldo el mes anterior, todo eso venía normal. Y bueno, y a partir de enero no se cobró nada. Claro. Sí. José, gracias. Queremos, aunque sea, escucharlos unos minutos. Estamos en contacto. Tienen acá un canal para difundir, ¿sí? Dale, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Estamos escuchando a José López, delegado de Aires del Sur. Son 140 trabajadores en vilo porque están con dificultades para producir y ya desde enero interrumpieron los pagos. Mientras tanto, judiciales tomaron el edificio de los tribunales de trabajo. Son trabajadores judiciales que ocuparon la sede de la Justicia Nacional del Trabajo en Diagonal Roque Sáenz Peña 760. Estamos hablando acá del microcentro, ¿sí? De lo que sucede en Buenos Aires.
Aires en rechazo a la reforma laboral que incluye la transferencia progresiva de competencias a la órbita de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto pasa en este momento. Según un comunicado, la ocupación responde a la emergencia que atraviesa el fuero ante un proceso de desmantelamiento impulsado por una norma que a juicio del gremio vulnera la Constitución Nacional. Estoy viendo en Mundo Gremial la información que fue publicada al respecto. Mientras duermen pájaros acá. Nos vamos. Gracias, Gustavo Hoffman, hoy en los controles centrales. Gracias, Mariana Collante, Lucho Mura, de equipo de producción, Vicente Castro, nuestro operador de streaming, Manon Sanseverino, Ailu Pavón en las redes sociales. Se viene el señor Carlos Polimeni. Gracias a ustedes también por estar aquí como todos los días. Mañana a las 12 nos encontramos con más Bonavita en 530.